Señor Reyes, empezamos. Sí, perfecto. Bien, buenas noches con todos los asistentes a esta primera reunión de una secuencia de reuniones científicas que vamos a desarrollar mes a mes todo este año 2020. Agradeciendo al doctor Julio Segura Pérez por la amabilidad y permitirnos compartir sus experiencias en esta noche. Mi nombre es Julio Arte, soy gerente general de la empresa Biomax PAC. Biomax PAC es una empresa droguera peruana de capital 100% peruano que tenemos la representación en exclusividad para todo el Perú. Los productos están presentes ya en el Perú desde hace más de 8 años y queremos esta noche compartir con ustedes uno de los productos, cómo me vaya desarrollándose esta reunión, y al final les mencionaremos los productos que tenemos. Así que los quiero dar a todos ustedes con el doctor Julio Segura Pérez. Él es ortopedista y traumatólogo, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Doctor Segura, buenas noches. Muchas gracias, señor Reyes. Primeramente agradecer a Biomax por esta oportunidad de tocar un tema tan importante y tan controversial como es la osteomielitis. Recordemos que esta es una patología que tiene realmente muchos, miles y millones de años y se han encontrado huesos infectados, inclusive acá en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Yo en el momento no tengo ningún conflicto de interés para poder realizar esta conferencia para Biomax PACSAC. Entonces, con los conceptos de osteomielitis, es importante siempre recordarlos, desde que todos lo sabemos, pero recordar la definición clásica, ¿no? Que es un proceso inflamatorio que va a afectar al hueso, a la médula ósea. Importante, recordemos que la médula ósea es rica en sustancias que van a llevar a la sangre todos los mecanismos de defensa de nuestro organismo. Esto produce una destrucción del hueso a nivel local, necrosis y aposición del nuevo hueso. Toda esta consecuencia hace que sea un proceso infeccioso de tipo crónico muy difícil de controlar. El origen de esta infección es la invasión de tejido óseo por microorganismos patógenos, básicamente bacterias. Recordemos que ahorita estamos en una pandemia, sin embargo los virus no entran a los huesos, ¿no? O sea, no hay infecciones virales, es bueno, ¿no? Pero básicamente lo que sí va a afectar son las bacterias. Y también podría ser producido, pero en menos frecuencia, por hongos, micobacterias y en algunos casos por algunos parásitos, como el inococo o el toxoplasma, pero en grado menor y generalmente en algunas personas que tienen alguna patología de fondo que va a disminuir su capacidad de inmunidad a nivel general. ¿Cómo clasificamos la osteomielitis? Nosotros tenemos la osteomielitis aguda, que se produce por la llegada hematógena de los microorganismos en un hueso previamente sano. Eso se ve mucho en los niños. Recordemos que los niños tienen a nivel de las zonas epifisiarias zonas muy ricas de crecimiento, y en esta zona, durante algún traumatismo o una infección, va a coleccionar una infección y va a hacerse una osteomielitis. Es lo clásico que vamos a ver en niños. En cambio, en la mayor parte de osteomielitis crónicas, ya cuando el tema es crónico, que estamos hablando más en adultos, ¿no? La infección ocurre en contexto de un hueso que está previamente lesionado. Es muy importante, el hueso ha presentado una lesión. Puede ser de forma accidental o de tipo quirúrgica. Entonces, la lesión quirúrgica que nosotros conocemos es la colocación de implantes o algún tipo de material quirúrgico, pensando que no va a pasar nada y que hay que reducir una fractura o mejorar a un politraumatizado. Estos gérmenes son capaces de adherirse al hueso y producir una infección basada en la existencia de lo que se llama un biofilm bacteriano. El biofilm bacteriano es una capa que se forma a nivel del hueso, y este es una especie de caldo de cultivo que va a infectar el hueso y va a producir que este hueso realmente se dañe y presente este proceso de infección crónica. Y lógicamente esto se potencia con la presencia de
implantes en algún de tipo fracturas o traumatismos donde realmente hay infección. Por lo tanto, el biofilm es muy importante en la infección y en algunos casos la colocación nuestra como traumatólogos de algún tipo de implante no adecuado en el momento del caso y que va a producir una infección. Entonces, la osteomielitis crónica, ¿no? Lo cierto es que una vez desarrollada es muy, muy difícil de erradicar. Esto es algo que durante todos los años que yo he trabajado como traumatólogo y trabajo, tenemos muchos casos difíciles por años, como osteomielitis, especialmente adultos. En el tema del niño sí es curable, al ser un elemento joven, realmente tiene una gran capacidad de desarrollarse huesos, de aumentar, etcétera, entonces es más sencillo la curación, pero en adultos es bien complicado, ¿no? Y esto es básicamente a dos características fisiopatológicas que serían claves que siempre tenemos que recordar. La existencia del biofilm bacteriano, repetimos nuevamente este término, biofilm bacteriano, que va a producir una capa sobre el hueso y va a infectarla, ¿no? Y la capacidad de ciertas bacterias de sobrevivir dentro de las células óseas. Recordemos que el sistema haversiano de los huesos son especies de panal de abeja y aquí se ocultan las bacterias. Por eso en muchos casos los tratamientos antibióticos, así le pongamos el antibiótico más moderno, no cura completamente la osteomielitis, ya que esto no va a llegar a zonas donde están estas bacterias que van a seguir ocasionando daño en el ser humano. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico no es curación de la osteomielitis, tiene que ser un tratamiento médico-quirúrgico. Y en el tema quirúrgico, allí estamos nosotros, los cirujanos, los traumatólogos, que somos especialistas en este tratamiento. Esta presentación va a que nosotros ¿qué debemos hacer en el tema quirúrgico, netamente quirúrgico? Lógicamente, el tema médico, el uso de antibióticos y todo esto nos va a ayudar, pero nosotros como cirujanos tenemos que ver qué hacemos en el tema quirúrgico cuando tenemos una osteomielitis de tipo crónico. Lógicamente, la presencia de cuerpos extraños, como vemos acá en este paciente, permite que con un solo pequeño número de microorganismos, esto se va a producir infección. Entonces, yo recuerdo mucho una infección, no colocar implantes. Ya eso ha ido cambiando. Dicen unos, no, tengo una infección muy pequeña, creo que no va a haber infección, a veces pasa, pero generalmente recordemos, cuando tenemos una posibilidad de infección, no coloquemos implantes, porque si hay infección, esto va a ser muy dramático para nuestro paciente. En el tema de la microbiología de la osteomielitis, vamos a hablar un poquito, ya que, como les digo, la parte médica es importante, los tratamientos antibióticos, pero en realidad creo que es médico, quirúrgico, y nosotros debemos tirar más a lo quirúrgico. La bacteria género estafilococo es la principal causa de la osteomielitis. El estafilococo, recuerde, que es el enemigo del traumatólogo, ¿no? El estafilococo básicamente aureus, que es la especie más común, por eso usamos nosotros muchos antibióticos que van a combatir al estafilococo, y está entre un 30 o un 70% de todas las infecciones. Miren, 30-70%, o sea, y nosotros algo que debemos recordar es qué antibiótico nos va a ayudar para combatir el estafilococo aureus cuando nosotros hagamos algún tipo de operación de tipo quirúrgica a nivel hueso o zonas adyacentes como partes blandas o ligamentarias. Estafilococo plasmocoagulasa negativo, sobre todo estafilococo epidermidis, miren, no es tan frecuente y se ha señalado como responsable de un 70% de infecciones óseas luego de colocar un material de osteosíntesis, estamos hablando no solamente de placas, prótesis o cualquier implante en el cual nosotros no tengamos la seguridad que no hay una infección. El 70% de estas infecciones es de estafilococo epidermidis. Y recordemos en algún momento qué tipo de antibióticos vamos a nosotros a dar para este tipo de infección.
Estos son aspectos claves para nosotros como traumatólogos recordar. Estafilococo, 30-70% afecta al hueso, y si colocamos un implante, 70% es estafilococo epidermidis, y nosotros revisar en la enciclopedia Google podemos ver qué tipo de antibióticos podemos utilizar y según la sensibilidad. Y lógicamente los cultivos que hagamos nosotros en las secreciones o en los pedazos del hueso que ya están necróticos, podemos ver qué tipo de germen, bacteria va a crecer para coadyuvar un tratamiento antibiótico. Les digo coadyuvar, porque el tratamiento quirúrgico para nosotros es lo más importante. Esta clasificación anatómica del doctor Cierne Magar, que esto fue publicado en 2003 en la prestigiosa revista Clínica Ortopédica de Investigación, él hace una clasificación de 4 tipos en relación al aspecto de compromiso anatómico, qué tipos de ejemplos vamos a tener que pueden producir esta infección y cuál es el tratamiento quirúrgico. ¿Ven? El tratamiento quirúrgico, nosotros somos cirujanos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y dice, el tipo 1 es cuando ha habido una infección de tipo intramedular y está limitada solamente al endosio, la parte interna del hueso. Básicamente estamos hablando de clavos intramedullares infectados. En muchos casos se hablaba que los clavos intramedullares no iban a infectar porque fresamos, hay calor y mata los microbios, no es verdad. Entonces recordemos que tenemos que tener mucho cuidado cuando colocamos clavos intramedullares. Ese fresado generalmente debilita la capa interna, va a disminuir toda esta médula ósea que hay allí y esto se puede infectar. Entonces el tratamiento quirúrgico, cuando tenemos el tipo Cierne 1, eliminación del implante, hay que retirar el implante, ese clavo tiene que salir afuera y ver qué alternativa quirúrgica, más un fresado endomedular, que lo que va a producir el fresado es disminuir todo ese biofilm interno que hay y lógicamente tratar de eliminar ese hueso que está infectado. Y obliterando el espacio muerto intramedular. Muy importante esta palabra, obliteración del espacio muerto intramedular. Colocarle alguna sustancia que nos va a evitar a que no haya infección. Después vamos a ver, seguir hablando sobre el espacio intramedular y allí tenemos varias alternativas que vamos a ver después. El segundo tipo de Cierne, el tipo 2, es superficial, afecta a la cortical, generalmente puede ser por úlceras por decúbito, algo, digamos, de tipo traumático superficial. Entonces, lo que debemos hacer de corticación hasta el hueso viable, retirar todo el hueso dañado, reconstrucción del defecto con algún tipo de cobertura de parte blanda y podemos también colocar algunas sustancias con antibióticos, como vamos a ver, que nos va a ayudar a que esto se pueda mejorar. La del tipo 3, de Cierne localizada, afecta completamente a la cortical y la médula, y es un segmento aparentemente estable. Entonces es una osteomielitis endomedular y cortical. Generalmente es la postraumática, tras la colocación, miren, de una placa de osteosíntesis. Lógicamente, un trauma tan fuerte, motivado por X motivo, hace que realmente el hueso se vea afectado, el endostio y también la parte de cortical. Y esto trae como consecuencia que nosotros, con el hecho de hacer un bien, coloquemos placas de osteosíntesis que va a provocar una infección. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Secuestrectomía, retirar toda la zona dañada, ese hueso muerto, la saucialización, obliteración nuevamente del espacio muerto. Miren la palabra, hay que obliterar el espacio muerto, no dejar espacio muerto y hacer, lógicamente, si hay afectación de partes blandas, hacer la reconstrucción posible de estas partes blandas en cooperación, en muchos casos, con los cirujanos reconstructivos plásticos. El tipo 4 es llamada la difusa, con afectación permeativa y difusa en todo el segmento óseo, segmento potencialmente inestable. Se ve mucho en pseudoartrosis séptica. Recordemos, la pseudoartrosis es la no consideración por algún motivo. El hueso no consolida, una fractura no consolida,
no hay irrigación y hace una pseudoartrosis. Esta pseudoartrosis séptica definitivamente también es un elemento de infección. Hay que hacer una resección segmentaria, quitar toda esa zona dañada, estabilizar de alguna manera, y en eso nos sirve mucho la secación externa, y requiere técnicas de reconstrucción ósea, como pueden ser alargamientos o acortamientos de hueso. Son técnicas quirúrgicas, traumatológicas, que nosotros, como traumatólogos, debemos hacer. Entonces, en el tratamiento de osteomielitis crónica está basado en dos principios que son muy parecidos al tratamiento de los tumores malignos. Recordemos, los tumores malignos, ¿qué hay que hacer? Eliminación del tumor. Igualmente, en osteomielitis, eliminación quirúrgica del hueso y todos los tejidos que están afectados. El desbridamiento, esto es muy importante. Uno dice, no, muy fácil hacerlo cuando uno es residente, pero hay que hacerlo como debe hacerse, como lo hacen los tumores, erradicar totalmente la zona infectada. El tratamiento quimioterápico es muy importante, lógicamente los antibióticos que vamos a dar, tantos locales a nivel de la zona en donde se ha creado el defecto después de la eliminación de la zona afectada, y el sistémico, lógicamente, manejo de antibióticos demostrados para cierto tipo de bacterias que van a afectar ese hueso dañado. Desbridamiento, que ya es un procedimiento de tipo quirúrgico, no es para dejárselo al residente, hay que hacerlo nosotros. Tiene que ser un desbridamiento, un retiro de todas las partes afectadas por la osteomielitis crónica, y esto va a depender como una clave de éxito para el pronóstico posterior. Retirar toda la zona muerta del hueso y de los tejidos blandos. Esta eliminación del tejido óseo necrótico y tejidos blandos isquémicos muertos eliminará, miren colegas, el biofilm bacteriano, ese término que hablábamos, que es la capa que se forma sobre el hueso y va a infectarla y producir la osteomielitis crónica, y permitirá a las defensas del huésped y los antibióticos luchar eficazmente con la infección. El desbridamiento no es para el residente, es para el cirujano ortopédico, y hay que hacerla de la manera adecuada. Vemos acá, por ejemplo, las clínicas ortopédicas del año 99, el doctor Tesburg publica desbridamiento técnicas en osteomielitis. Mire, toda una publicación sobre cómo hacer el desbridamiento, así que no hay que dejarle al residente para que lo haga, no. Eso tiene su técnica y hay que hacerlo adecuadamente. El espacio muerto hay que llenarlo. Y acá vamos a algo que hemos visto anteriormente en la clasificación de osteomielitis, que es muy importante, ¿no? Tras el desbridamiento dejamos un espacio vacío que estamos denominando espacio muerto. Eso hay que llenarlo con algo, definitivamente. Si no lo llenamos, esto va a seguir causa de infección. En nuestra práctica estamos usando nosotros, según el caso, miren, el sulfato cálcico impregnado con antibióticos, se llaman comicina o gentamicina, no sé muy bien, es el Stimulant, ¿no?, de kit de Composites, que es una empresa inglesa que tenemos acá en el Perú, y vamos a mostrar un caso en donde nos ha ido bastante bien, con una sustancia para llenar este espacio muerto, que si no lo llenamos va a producir nuevamente una recidiva en infección de este hueso. También se puede usar sulfato cálcico con hidroxiapatita, ¿no?, impregnado en gentamicina, que son productos que no tenemos en el Perú, el Ceramel, algunos de soporte son suecos. Sin embargo, también son sustancias que nos ayudan para llenar el espacio muerto. Este espacio muerto también podría incluirse utilizando colgajos musculares, si nosotros podemos llenarlo de músculos que van a irrigar toda esa zona afectada. Incluso, miren colegas, hueso impregnado de antibióticos. Y aquí estamos hablando de hueso de banco, en donde nosotros podríamos impregnarlos, pero nos corremos el riesgo que este hueso impregnado de antibióticos se pierda por el efecto de la infección que tiene este paciente. Lo que no pasa con el estímula o el Ceramel, que son sustancias químicas producidas en laboratorio,
y que realmente van a ayudar en el llenado de este espacio muerto, concepto muy importante en el tratamiento de la osteomielitis. Otro aspecto importante, la reconstrucción de los tejidos blandos. Recordemos que en una infección fuerte van a haber afectación de los tejidos blandos, de la piel, y esto es muy importante. Recordemos un concepto básico: cubrir el hueso que está afectado, cubrir el implante, como en este ejemplo que hemos visto, si lo tenemos, con técnicas de básicamente musculares o colgajos, vasculares, etcétera, que en algunos casos, si nosotros no tenemos la expertise, podemos hacerlo en compañía de los colegas cirujanos plásticos reconstructivos. Pero es muy importante que los tejidos blandos cubran el hueso para evitar que ese biofilm pueda afectar y lleve a una infección crónica del hueso. Igualmente la reconstrucción ósea, y acá vemos aspectos que muchos lo conocemos, pero sin embargo a veces decimos, ¿qué vamos a hacer con un paciente con infección de hueso? Así, dale su antibiótico, déjalo allí, déjalo allí. Sin embargo, hay técnicas que nosotros podríamos emplear. Por ejemplo, lo que decíamos, el injerto óseo simple, colocar en esa zona donde ya hemos tenido una pérdida de hueso que hemos depredado, o injerto de óseo de banco, y impregnarlo, si es posible, con antibiótico, o acompañarlo con una sustancia como el estímulo, para ver cómo podemos hacer que ese hueso se pueda reconstruir. Igual la técnica de membrana inducida o la de Masquelet, una técnica muy conocida, donde se ocupa el espacio muerto con un cemento con antibiótico momentáneamente y después se ve qué alternativa quirúrgica vamos a hacer. Los sistemas de mallas tridimensionales también son sistemas en los cuales vamos a ocupar el espacio que está dañado para poder nosotros evitar que haya una infección a nivel del hueso. Las técnicas basadas en osteogénesis o difracción, el transporte óseo. Recordemos que el transporte óseo son técnicas muy actuales, no son técnicas antiguas. Todos los sistemas de transportación del hueso se siguen haciendo, de repente con menos frecuencia porque son sistemas de mucho tiempo de duración, pero en algunos casos hay que hacerlo. Una persona que tiene una infección crónica y creemos que nosotros vamos a solucionar esta infección con estas técnicas de distracción, transporte, acostamiento, alargamiento, hay que hacerlas, colegas. No son técnicas muy difíciles, tenemos que tener los fijadores externos adecuados o el que nosotros sepamos utilizar, y podemos hacer estas técnicas en nuestros pacientes como técnicas de salvataje ante una infección que no va a curar. Igualmente, los colgajos sociovascularizados, el prevelibre pediculado, en algunos casos hay colegas que saben hacerlo, en la especialidad, pues simplemente acompañarlos con los cirujanos plásticos que hacen en muchos casos microcirugía, y podríamos llevar estos injertos sociovascularizados hacia la zona dañada, hacia la zona del defecto, y colocar, acompañando siempre sustancias con estimulan que nos va a ayudar a evitar la infección, como vemos en algunas gráficas de estos ejemplos que tenemos aquí. Y acá quería hablarles, estimados colegas, de un caso clínico. Este es un caso clínico, una paciente JAT, es un varón de 14 años, atendido fuera de Lima, no vamos a decir dónde, no es la idea criticar qué es lo que hicieron o qué pasó. Es un joven que tuvo un accidente de tránsito, motivado por eso una fractura a nivel del fémur derecho, y nuestro colega dijo, hay que colocarle una placa, ¿no? Vamos a colocarle una placa ancha, con sus tornillos AO, que ya aprendí cuando yo era residente, y ustedes ven la vista lo que pasó, ¿no? Esa placa infectó la zona de la fractura, miren, se nota una infección, movió la fractura porque posiblemente este jovencito ya quería caminar y movió toda la placa, y esto es una osteomielitis crónica.
una osteomielitis crónica, motivado por una fractura que posiblemente estaba infectada, que ayudó esta placa con tornillos a que aumentara la infección y se hizo osteomielitis crónica. Entonces, con la doctora Natividad Gómez, una excelente traumatóloga, colocamos en esta zona, y ahí vemos la técnica quirúrgica, colocamos 10 centímetros de estímulo en la zona del defecto, retiramos la placa y colocamos un sistema de fijación externa descartable, tipo la del maestro Aybar. Podemos haber colocado cualquier tipo de sistema de fijación externo, solamente que esto se colocó porque era una persona que no tenía mucha economía, y estos sistemas de fijación externa, maestro Aybar, son bastante buenos, no tan versátiles, pero para el caso nos ayudó. Este paciente estuvo unos días en hospitalización, empezó a mejorar, ¿no? Ya estaba estabilizada la fractura, habíamos retirado este elemento que aumentaba la infección, que era esa placa de tornillos, y colocamos en el espacio muerto, colegas, es muy importante, colocamos 10 centímetros de estímulo, ¿no? Que sabemos que es sulfato de calcio más vancomicina en este caso, y este paciente a los 3-4 días salió de alta bastante bien. Lógicamente, recuperado, no curado. Por motivo de la pandemia se nos ha perdido este jovencito, JT, pero estamos seguros de que está bastante bien, debe estar ya reconstruyendo su hueso y esta infección controlándose, y en algún momento esperemos tener los resultados que en el momento que se hizo el procedimiento y el paciente estuvo hospitalizado, hubo una mejoría totalmente, ya no había secreción, estaba el paciente mucho mejor, se sentía mejor, lógicamente hay incomodidad de tener unos fijadores externos, pero él no tenía dolor, ya sentía que su hueso estaba estable y que la infección poco a poco se estaba apagando. Entonces, solamente referirles que tenemos otros casos, en quistes y estos, pero este caso queríamos básicamente al tema osteomielitis crónica e implantes. Es un caso que nosotros vemos, lógicamente, este es un jovencito de 14 años, no es un adulto y se pudo controlar, pero esto también podemos extrapolarlo a los adultos cuando nosotros queremos poner placas, tornillos en fracturas que están infectadas y que como consecuencia van a dar a una osteomielitis de tipo crónico. Y nosotros queríamos agradecer a Biomax Paxax, ¿no? Que es una empresa que trabaja con Biocomposites, que es una empresa inglesa, que fabrica Stimulant, Genex y Allogram, que son injertos que nos ayudan a este tipo de afecciones como la osteomielitis crónica, y vemos, y a otras patologías también, que no hemos tocado en este momento, pero la experiencia que nosotros podemos decir es que es una arma más que tenemos para combatir la osteomielitis crónica. Bueno, solamente quería agradecer al señor Reyes, ¿no? Y si hay algunas preguntas, poder responderlas. Gracias, doctor Segura, por su participación y transmitirnos su experiencia. No sé si alguien del auditorio virtual desea formular alguna pregunta, puede abrir directamente su micrófono y hacérsela al doctor Segura. Por alguna duda que puedan tener. Por el chat también, si alguien desea hacer una pregunta por el chat, con el mayor gusto. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Por favor, una pregunta. Sí, claro. Quisiera su opinión, por favor, por el uso de rifampicina como antibiótico para osteomielitis. Ya. Muy bien, doctor. Realmente la rifampicina es un antibiótico, sabemos nosotros, de uso en la tuberculosis. Sí, Pero sí, sí. desde mucho tiempo ya se sabe
que tiene muy buena acción en el hueso, doctor. Muy buena acción en el hueso. Entonces la rifampicina forma parte del bagaje de tratamiento para osteomielitis crónica. Eso está muy bien. Igualmente como también hemos visto como algunos medicamentos como la ciprofloxacina o todos los ¿no? El Bactrim, recordarán ustedes que ya casi no se utiliza, pero tenemos experiencias muy buenas con Bactrim, y rifampicina es parte, doctor, del bagaje para el tratamiento de la osteomielitis crónica. Yo creo que sí, rifampicina, y es cómodo, ¿no? Es un medicamento cómodo y podemos utilizarla por mucho tiempo, igual como se utiliza en tuberculosis, y nos va a ayudar. Pero recordemos, colegas, siempre hay que pensar, como cirujanos, en algún momento tenemos que hacer la intervención quirúrgica para tratar de curar esta osteomielitis crónica. No pensar como clínicos, ¿no? Dar eternamente antibióticos y el pobre paciente sigue ahí drenando y drenando, ¿no? Nosotros somos cirujanos y en algún momento tenemos que hacer alguna de estas intervenciones de las que hemos estado hablando, ¿no? Debilidaje, ocupar los espacios muertos, alargamientos, acortamientos, colocación. Todo esto podemos hacer. Nos parece difícil porque dice, uy, tanto tiempo, el paciente, pero recordemos que es parte de nuestro trabajo. Sí, doctor, muy bien la rifampicina. Doctor Segura, Sí. una pregunta. En este caso, rifampicina, en la presentación de polvo para suspensión inyectable, ¿también podríamos mezclarlo de repente con estímulo? Bueno, en realidad no he revisado algunos artículos. Realmente lo que va bastante bien como antibiótico que se puede colocar para ocupar espacio muerto es la vancomicina y la gentamicina. Habría que revisarlo. Generalmente la rifampicina se utiliza más por vía oral, ¿no? Y son cápsulas, ¿no? Inclusive es lo que dan en el programa de TBC, ¿no? Pero podría revisarse, ¿no? Si realmente se podría utilizar el polvo de rifampicina y mezclarlo, por ejemplo, con el estímulo, ¿no? Sí, habría que ver, podríamos hacerlo de repente en algunos casos, ¿no? Pero personalmente no tengo la experiencia. Tengo una inquietud de Guadalupe Canche, que no escucha, a ver si Brenda, de repente, no sé si todos están escuchando claramente, tal vez podría ser el Audio, móvil, ¿no? la laptop de la doctora Guadalupe. Sí, doctor, igual trate de pegar un poco más su micro a su boca para que puedan escuchar las personas y no haya ningún inconveniente. Doctora Guadalupe, con gusto, dígame. Perfecto. ¿Hay algún otro asistente que quiera hacer otra consulta? Pregunta al O doctor. la doctora que escriba en el chat de repente, si es que no podemos, no podemos verlo de repente. Doctor Segura, si me permite, ¿no? Sí. Recordarle a sus colegas, los doctores que tienen la movilidad de acompañarnos en esta reunión, ¿no? Que estimulan, no solamente se puede mezclar con gentamicina y vancomicina, si bien es cierto, es la combinación más usada, ¿no? Por su gran efecto que tiene, pero tiene una diversidad de variedad de antibacterianos, antibióticos, inclusive anticóticos que pueden ser mezclados con estimulan, ¿no? Tiene la particularidad de liberar directamente los antibióticos, ¿no? Y sobre todo liberar una carga medida de antibióticos, a diferencia de el uso antiguo que se le daba de poderlo mezclar con cualquier sulfato de calcio o con cualquier derivado cálcico, ¿no? Que simplemente era la liberación, digamos así, por torro y no de manera paulatina como lo hace Stimulant. Esto debido a una tecnología propia del desarrollo que ha Biocompay para el producto. Sí. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, yo quería Un preguntar, comentario. doctor Sí, García, dígame.
Doctor García, Sí, doctor. de Sí, Chiclayo. doctor García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? para felicitar a... Sí, doctor García, ¿cómo está? Qué gusto escuchar cómo está. Se cortó, parece. Creo Comentar que lo que decía el señor Reyes, ¿sí? Lo que creo decía que el señor Reyes, el doctor García quería hacer un comentario. Decir que es cierto, ¿no? El uso de impregnado de antibióticos, las perlas de antibióticos, se utilizaban mucho tiempo, esto de hace bastante tiempo. Lo que dice el señor Reyes es cierto, el Stimulant es un sulfato de calcio bastante puro y la característica es que cuando se mezcla con un antibiótico va a haber una liberación controlada y esto es lo que realmente va a ayudar a que realmente la infección no progrese. Sí, sí, en eso yo quiero reiterar lo que dice el señor Reyes, ¿no? Porque hace muchos años yo recuerdo haber utilizado perlas de gentamicina, que eran unas perlas básicamente duras, que estaban cemento impregnado con gentamicina y se colocaba en el hueso, ¿no? Como un tratamiento de osteomelitis, ¿no? Pero el estimulan es muy diferente, tiene otro tipo de, de, de solución, que es el sulfato de calcio puro, que al mezclar con los antibióticos da una liberación prolongada y mejora lógicamente el hueso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El doctor Doctor, García el quería doctor Luis participar. Alvarado Sí. pregunta, doctor Segura, buenas noches. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que ha esperado para notar una evolución favorable en el tratamiento de sus pacientes con osteomielitis y estimulan? Por ejemplo, en el caso que hemos puesto nosotros acá, este paciente varón, lo tuvimos 2 semanas con tratamiento antibiótico. Lógicamente llegó en una condición no muy buena. 2 semanas con tratamiento antibiótico en colaboración con los clínicos. Y ahí siempre los clínicos nos van a dar, y lógicamente mejorándole su sistema inmunológico con buena comida, porque muchos de estos casos a veces son niños que no tienen comida, y después de 2 semanas procedimos al procedimiento quirúrgico, recién después de 2 semanas, ¿no? Y lo tuvimos una semana posterior y cuando dio alta ya no había casi secreción. Entonces, yo creo que sí es importante, no hay una generalidad sobre cuándo colocar el estimulant, pero sí es importante que tengamos nosotros un cierto control del paciente para que cuando coloquemos el estimulant sea una ayuda a que este espacio muerto ya no haya infección. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Creo que ¿No, alguien Rey? está por su micro. ¿El doctor García se encuentra en línea? Doctor García, Sí, claro. ¿cómo Le estás, decía, doctor? quería comentar. Qué lástima. El doctor Javier García es un gran traumatólogo de Chiclayo. No hace mucho ha sido director del hospital de Lambayeque y él es un gran investigador de Chiclayo. Realmente somos muy amigos y cuando hablé de esta presentación él está muy gustoso de participar, ya que quisiera que el Estimulan esté, señor Reyes, allá en Chiclayo. Esperamos que pronto lo puedan llevar afuera de Lima, ¿no? En eso estábamos. Lamentablemente la pandemia ha cortado o ha paralizado temporalmente muchos proyectos, pero felizmente esto se está normalizando y esperamos pronto estar por allá. Si alguna otra pregunta por parte de la audiovisual. Ahí está el doctor García. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo Doctor, estás, Julio? Qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Estábamos diciendo pues que la importancia que tú tienes en Chiclayo. El señor Reyes dice que ya te va a ir a visitar personalmente cuando ya acabe la pandemia. Manifestaba lo complejo que es la osteomielitis en el tratamiento y estimulan pues una alternativa, una oportunidad más a una patología tan compleja ósea. Y esperemos que pronto esté por Chiclayo.
Sí, doctor, cómo no. Un gusto escucharlo, Claro, doctor. No lo veo ajá. desde el comienzo del año Así pasado es, aquí. así es. Un gusto, un saludo para todos, un saludo a mi estimado amigo doctor Julio Segura. Gracias, gracias, Albertito. Gracias, doctor. Realmente es un Pregunta, compromiso, señor Reyes, que vaya para Chiclayo. ¿Ah? no, Es de un todas maneras, compromiso no hay real. ningún problema. Claro. Doctor Segura, otra pregunta le manifiestan. Doctor Segura, ¿debemos entrenamiento con Stimulant es único o lo acompaña con antibióticos por vía oral o endovenosa? No, el tratamiento, recordemos bien claro en una vista de tema, el tratamiento es el aspecto quirúrgico y el aspecto de tratamiento quimioterápico de antibiótico. Hay que continuar con el tratamiento antibiótico. Es más, durante el procedimiento quirúrgico, lo que nosotros traigamos, sea secreción o sea hueso muerto, hay que cultivarlo para ver qué tipo de antibiótico debemos ir dando. Lógicamente, si el paciente mejora, ¿no?, con el tratamiento con estimulan, tenemos que seguir un tratamiento antibiótico por vía oral, el que más adecuado queramos nosotros. Por ejemplo, el colega hablaba de rifampicina, que lo hemos utilizado y va muy bien. Continuar y, lógicamente, ir viendo que ya se controla la infección. Entonces, recordemos que no le vamos a quitar el estimulan, es un tratamiento local de ayudar en la parte en la parte vacía que queda después de endeudamiento, pero debemos siempre seguir nuestro tratamiento antibiótico. Si lo tenemos con un antibiograma y cultivo, mucho mejor. Perfecto. Doctor, una pregunta. Bueno, definitivamente usted es el especialista y sus colegas que están también presentes en la Claro, son presentación. colegas, son especialistas, como nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando del tema de Stimulant, algunos casos, ¿no? Estudios que se han realizado y se han hecho en pacientes con osteomielitis usando Stimulant mezclado con antibióticos y en otros pacientes estímulo más antibióticos por vía sistémica. Y en ambos casos se ha tenido los mismos resultados. Así que estaría de repente para que en un momento pueda hacerlo solo con Stimulant y le aseguro que también les va a ir muy bien. Pero, como le repito, usted es el experto y ustedes son los que deciden el tratamiento con su paciente, ¿no? Siempre me dicen a mí, mejor es ir al lado seguro, que es local y sistémico, ¿no? Sí, es importante distantes, pero recordemos que la osteomielitis es como decía el doctor, sí es un problema tan, ¿no? Hay que hacer los seguimientos para la curación total del paciente, ¿no? Entonces, lo más importante es curar al paciente, ¿no? Entonces, creo que debemos seguir manteniendo el tratamiento antibiótico por vía oral. Yo tengo muchos casos que ya tienen tiempo con tratamiento antibiótico y realmente, pues, estamos viendo en qué momento le quitamos el antibiótico, ¿no? Darle, pues, buena alimentación, para eso le va a dar buen aspecto, digamos, de inmunidad para ese paciente, ¿no? Y esos son aspectos que a veces no pasan en el Perú, ¿no? Pero sí, yo creo que es un producto importante y que tiene que estar en el bagaje de tratamiento de la osteomielitis crónica. Doctor, otra pregunta. El caso que presentó indicó que al paciente se le colocó fijador externo, aparentemente por temas económicos. ¿Considera una mejor opción haberle pagado una placa LCP u otra opción? No, porque lo que nosotros, el concepto es que tenemos que evitar a lo más que podamos algún material que esté en contacto con la zona infectada. Y en este caso, el único estabilizador que nos va a ayudar y que no va a estar en contacto con la zona afectada
es un fijador externo, ¿no? Hay placas de bajo contacto, todo, pero siempre nos vamos a tener la posibilidad que en esa zona vaya a crecer nuevamente el biofilm y nuestro tratamiento no vaya a ir bien. Ahora, que sea un fijador, Aibar, AO, Ilicia o cualquier tipo, bueno, esos ya son aspectos técnicos de cada persona. Pero a mi concepto, nosotros quitamos todo, estabilizamos de alguna manera. Si pudiéramos estabilizarlo solamente con yeso, probablemente sí, pero sabemos que eso no va a estabilizar. Entonces tenemos que colocar lo más distal posible algún elemento de estabilización porque es parte también de la sanación del hueso. Pero personalmente no aplicaría ningún tipo de placa de bajo contacto o algo que realmente pudiera generar que esto no mejore, ¿no? Si hay alguna pregunta adicional o consulta, por favor, la pueden hacer abriendo su micrófono o colocándola en el chat. Bien, doctor, creo que no hay más preguntas por parte del auditorio. Bueno, muchas Solo me queda... gracias y recordar siempre que osteomielitis es un problema, pero nosotros los médicos estamos para eso, para solucionar los problemas. Muchas gracias, señor Reyes, y hasta otra oportunidad. Muy agradecido. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los asistentes y vamos a estar comunicando en la próxima reunión que ya va a ser en el mes de julio con otros temas interesantes para tratar con todos ustedes. Ha sido un placer haberlos tenido en esta reunión. Gracias. Buenas noches con todos.